¿Ya querés que lo ponga? Empieza la gallega diciendo que Sí, que va a está empezar por el terminal. comenzar y todo eso, ¿no? Mm. Bueno, empezá cuando quieras. Dale, inicio. Éxitos. Gracias. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ana Papalardo y estaré oficiando de moderadora en el encuentro del día de hoy. Les doy la bienvenida al Congreso Bicentenario 4.0 de la provincia de Buenos Aires, organizado por la Comisión Promotora del Colegio de Higiene y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es que desarrollemos estos encuentros para mantenernos en contacto con los colegas y juntos jerarquizar la profesión. Para todos aquellos que se están conectando por primera vez, les contamos que desde el mes de junio que se están realizando semanalmente estos encuentros y se van a seguir desarrollando durante todo el mes de agosto. En el día de hoy se va a hablar sobre prevención de daños y la innovación social de triple impacto. Van a estar como disertantes el licenciado Sergio Felice, jefe de Higiene y Seguridad de Camus y Gas Pampeana, y Santiago Malvicino, director ejecutivo del programa Entrelaces. Les recordamos que los micrófonos están cerrados y que al finalizar cada disertación podrán hacer las preguntas a través de la forma así, de las preguntas están al costado que se pueden escribir. Todas aquellas que están relacionadas con las temáticas que se están dando, ¿verdad? Doy inicio al Congreso. Sergio, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Ahí entiendo que pueden estar viendo la presentación. Confírmame, Ana, por favor. Sí, la estamos viendo. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Un gran placer poder compartir esta actividad de intercambio con ustedes y ser parte de estas jornadas que organiza el Colegio de Profesionales de la provincia de Buenos Aires. En lo que a mí respecta, como jefe de seguridad y medio ambiente de Camusi Gas Pampeana, hoy vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la prevención de daños sobre cañerías de gas natural. Inicialmente, por supuesto, quiero contarles un poco sobre la empresa que represento y después sí empezar a desarrollar el tema que hemos propuesto para finalmente después quedar abierto a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Así que vamos a dar inicio. Les cuento rápidamente que Camusi es la empresa distribuidora más grande que tiene nuestro país, ocupa el 43% del territorio de la Argentina, estamos en 7 provincias, más de 300 localidades donde nosotros distribuimos gas y provincias, como verán en la imagen, provincias bien del sur, lo que nos da un valor agregado a lo que es la distribución de gas para esas provincias, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, nos da un desafío mucho más grande, un orgullo y un profesionalismo también en todo lo que tiene que ver con operar y distribuir gas en condiciones climáticas que realmente son en algunos casos eh, muy, muy complejas. El 30% del volumen vendido en el país lo distribuye Camusi y tenemos aproximadamente en esa área de concesión que les muestro unos 2 millones de usuarios que reciben gas. 15 unidades de negocios, así está armada nuestra estructura,
tenemos una dotación de casi 1.700 personas como empleos directos y 1.000 empleos indirectos que se generan también producto de la actividad. Y bueno, y de alguna manera para que puedan todos los que nos están escuchando y viendo en las distintas plataformas tener claro cómo es todo este circuito hasta que llega el gas a nuestra casa. Sabemos que aparece inicialmente la figura del productor, que a partir de los yacimientos se extrae el hidrocarburo. Ese hidrocarburo lo toman los transportistas, que a través de grandes gasoductos y presiones importantes entregan ese fluido a las distribuidoras, y ahí aparece la figura de Camusi como distribuidora en estos 2 millones de hogares, en estas 135.000 pymes, en 303 estaciones de gas natural comprimido en esa área de concesión, en más de 190 grandes industrias y 81 distribuidores. Fíjense que nosotros vamos a hablar de plan de prevención de daños, ¿no? ¿Cómo prevenimos daños? ¿Qué hacemos para prevenir daños en nuestras cañerías? Y para que ustedes tomen real magnitud en lo que tiene que ver con los activos, pero fundamentalmente cuando hablamos de caños, Camusi tiene un total de 50.000 kilómetros de caños distribuidos en estas 7 provincias. Para que ustedes puedan imaginarse de alguna manera esa distancia, podemos decir que la distancia que une a Buenos Aires y a Tokio la multiplicamos por 3. Bueno, esa multiplicación por 3 en distancia de Tokio a Buenos Aires es la cantidad de caños que nosotros tenemos distribuidos entre gasoductos, ramales y fundamentalmente redes de distribución. Así que imagínense el trabajo y el compromiso que implica esa cantidad de caños a la hora de minimizar riesgos y accidentes. Bueno, siguiendo con los activos, 6 plantas compresoras distribuidas estratégicamente en distintos lugares, más de 800 estaciones reguladoras de presión, más de 250 equipos de odorización, que vamos a charlar por supuesto de eso ahora en un minutito, pero como la odorización como una gestión en materia de minimizar riesgos extraordinaria, en lo que tiene que ver con asegurarnos que la última casa que está conectada a nuestra red tiene la posibilidad de darse cuenta de que hay una ínfima pérdida a través del olfato, y por eso la necesidad de odorizar el gas previo ingreso a las zonas urbanas. Más de 900 equipos de protección catódica. Cuando hablamos de protección catódica, hablamos de esa inyección de corriente que permite proteger a los caños de acero que están enterrados de todos esos agentes externos que pueden generar corrosión y potenciales eventos no deseados. Bueno, 15 plantas de gas licuado y gas natural comprimido, una planta de propano-aire, 184 inmuebles propios y más de 800 vehículos de diferente porte distribuidos también en todos estos lugares. De alguna manera me interesaba presentarlo así para que puedan conocernos un poquito más y que puedan tomar real dimensión de cómo es la estructura y cuáles son nuestros activos en la Argentina. Me parece importante también que podamos dejar en claro para todos los que nos están viendo, rápidamente repasar un poquito lo que son las características del gas natural, que ese es el fluido que circula por nuestros caños y que después vamos a desarrollar la prevención en la rotura de esos caños. Sepan que cuando hablamos de gas natural hablamos fundamentalmente de metano, fundamentalmente de metano, y en ese sentido, y cuando la mezcla de ese metano con el aire es una mezcla equilibrada,
es una mezcla eficiente. Logramos, como ven en las imágenes, en ese artefacto tan domiciliario y usual que todos tenemos, que es esa cocina, esas hornallas, una combustión completa. Cuando la mezcla de combustible con el aire, cuando ese artefacto en ese caso funciona correctamente, esa combustión es completa. Y esa combustión es completa, esa combustión completa permite dos aspectos relevantes. Primero, minimizar el impacto al medio ambiente y segundo, por supuesto, también evitar que producto de una combustión que no sea completa pueda salir de allí el monóxido de carbono, que lamentablemente es otro tema interesante que en algún momento abordaremos por ahí, pero que año tras año genera tantas intoxicaciones y muertes en todo nuestro país. Así que desde el punto de vista, si lo comparamos con otros tipos de hidrocarburos, realmente es una combustión muy limpia, muy eficiente, y bueno, es producto de que dentro de ese listado de hidrocarburos que podemos utilizar, el metano tiene esa característica. ¿Qué otra cosa es necesario que podamos tener claro respecto del gas natural? Bueno, debemos saber que no es tóxico, no es un gas considerado tóxico, pero claramente es inflamable y explosivo. Por supuesto que esa inflamabilidad y esa explosividad se da cuando los porcentajes de ese elemento, en este caso el gas natural, están perfectamente metidos dentro de lo que se conoce como el rango explosivo. Para aquellos que no son del palo de la seguridad y por ahí les llame la atención esto del rango explosivo, rápidamente comentamos que se trata de la mezcla perfecta entre el combustible o los vapores que emite ese combustible y el aire para que cualquier fuente de ignición, cualquier chispita que pueda aparecer, eso se encienda. Si esa mezcla no es perfecta, si esa concentración de gas, en este caso, está por debajo del 5% o por encima de ese 15%, o sea, fuera de ese rango, no hay posibilidad de que eso se encienda. Y cada sustancia, cada elemento tiene su rango explosivo característico. En el caso del gas natural, es del 5 al 15% de gas mezclado con el aire, cualquier fuente de ignición, cualquier chispa, cualquier encendido de una luz, cualquier apagado de una luz, para dejar claro también eso que a veces se dice no prendas nada, pero tampoco apagues nada, porque cuando uno apaga también hay energía suficiente para que si ese rango está ahí, se pueda producir una deflagración. Bien, seguimos conociendo o reforzando qué es lo que debemos saber respecto del gas natural. Puede causar la asfixia por desalojo o dilución del aire. Esto es algo que hay una tendencia a subestimarlo y siempre uno piensa en la explosión, en el incendio, cuando hay presencia de gas natural, pero debemos tener claro también que el gas natural, a medida que asciende, porque es más liviano que el aire, como ven ahí abajo, a diferencia del gas licuado que se va para abajo en un escape, el gas natural se va para arriba en un escape y a medida que asciende va desalojando el oxígeno, desplaza el oxígeno. Esto nos debe llevar a tener mucho cuidado cuando trabajamos en ambientes con presencia de gas y fundamentalmente en nuestra actividad cuando trabajamos en excavaciones de cierta profundidad, porque lo más probable y esperable es que en esas excavaciones donde está perdiendo, aunque sea mínimamente gas, la atmósfera sea irrespirable, producto que el gas a medida que asciende se va llevando ese oxígeno que yo necesito para respirar. Entonces, no es un elemento tóxico, pero sí es un elemento asfixiante. ¿Por qué? Porque desplaza el oxígeno que nosotros necesitamos. Se identifica fácilmente a través del olfato, es lo que les comentaba, cuando el gas sale del yacimiento a través del productor, no tiene el olor característico que todos le sentimos, ese olor se lo agregamos nosotros y es parte de nuestra responsabilidad
y una gestión muy importante en lo que hace a la prevención de riesgo. No hay forma que una persona pueda darse cuenta que tiene una pérdida en su casa si no es con un instrumento de medición, con un explosímetro o, en su defecto, que es la mayoría de todos nosotros, a través del olfato. Ese olor que le sentimos, eso se lo agregamos nosotros. Nosotros debemos asegurarnos, como les decía, que la última vivienda que esté conectada en la punta, en el último centímetro de nuestra red, tenemos que tener la tranquilidad de que si hay una pequeña pérdida, se va a poder olfatear perfectamente por nuestros usuarios y por supuesto muy por debajo de la concentración que necesitaría de gas para generar una emergencia, digamos, porque la odorización y esa percepción olfativa que buscamos está muy por debajo de ese 5% de gas que hablábamos en el inicio del rango explosivo. Nosotros debemos percibir ese olor, la gente debe percibir ese olor en un 0,2% de gas en aire. Así que fíjense cuánto alejado estamos de este 5%. Y otra cosa muy importante, y ya termino con esta característica del gas natural que me parecía importante compartirla, es el tema que nosotros conocemos como busca-fugas. Todos los años nuestros muchachos van caminando por las veredas con carritos, con instrumentos que permiten detectar pérdidas de gas de 20 partes por millón. Imagínense qué preventivo es esto a los efectos de tomar acción y minimizar accidentes. Fíjense que los instrumentos me permiten detectar 20 partes por millón cuando yo necesito, para llegar a ese rango explosivo, 50.000 partes por millón. Ocurre que a veces rompemos la vereda de la puerta de una casa, en el frente de una vivienda, y la gente nos dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, hay una pérdida de gas. Ah, pero qué raro, estuvimos quemando ramas en la vereda, otra vez no pasó nada. No, porque nosotros tenemos la posibilidad de detectarlo con estos instrumentos antes de que esa concentración de gas en aire tenga entidad para poder generar una explosión o una deflagración, que esa es la expresión que debemos utilizar. Perfecto. Entonces, con las características del gas ya que entiendo que quedaron claras rápidamente, vamos a avanzar entonces en lo que nosotros conocemos como el PPD o Plan de Prevención de Daños que tenemos en la compañía. ¿Y cuál es el objetivo? Por supuesto, es brindar información a todos aquellos que puedan ser, como nosotros los consideramos, potenciales excavadores, o sea, todas organizaciones, empresas, municipios eh, eh, que realicen movimiento del suelo y que en ese movimiento del suelo, por supuesto, puedan encontrarse con caños nuestros y generar una rotura con la consecuencia que eso puede traer aparejado. Entonces, el objetivo de este plan de prevención de daños es brindar toda la información a todas las personas, ¿eh? Para evitar eventos, roturas que puedan traernos consecuencias, en muchos casos, importantes. ¿Qué es lo que afecta? ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros tenemos cuando tenemos una rotura? Bueno, fundamentalmente la seguridad de quien rompe, por supuesto, involuntariamente esa instalación, la seguridad del vecino, porque en la mayoría de los lugares donde nosotros distribuimos, la mayoría de las veredas de nuestra ciudad, por abajo va un caño y adentro de ese caño hay gas. Y el gas tiene potencial para generar daño, ¿no? Entonces, fundamentalmente las consecuencias tienen que ver con la seguridad de quien rompe, del vecino, de las fuerzas vivas que van a ir a asistir con nosotros a tratar de minimizar las consecuencias de esa emergencia, de nosotros cuando vamos a hacer la reparación.
otra de las consecuencias que tenemos que tener en cuenta también es el tema del medio ambiente. Cuando yo venteo gas a la atmósfera, no es gratis para el medio ambiente, no es gratis. Fíjense que el metano es uno de los principales gases del efecto invernadero. Entonces, cuando uno rompe un caño, ese venteo que uno siempre lo relaciona con guarda que no tengamos ninguna posibilidad de que explote algo, de que ocurra algún evento más tangible, por llamarlo de alguna manera, tengamos presente también y tengamos conciencia que el venteo de metano implica eh, daños en todo esto del efecto invernadero que tantas consecuencias eh, estamos viendo en estos tiempos. Y por supuesto la calidad del servicio. Nosotros somos una empresa de servicio, queremos calidad en ese servicio, no queremos interrumpir el servicio. Y hay veces que las roturas podemos solucionarlas sin interrumpir el gas a ningún usuario, pero hay otras oportunidades en donde lamentablemente debemos cortar gas a una ciudad entera o a manzanas o a sectores, y muchas veces en esos sectores hay presencia de hospitales, de hogares de ancianos, de escuelas con comedor y demás, que dejarlos sin gas, fundamentalmente a ellos que nosotros tenemos considerados como usuarios críticos por lo que significa el gas para esos establecimientos, realmente es algo complicado, y por eso también, por supuesto, una de las consecuencias que remarco tiene que ver con la calidad del servicio. Somos una empresa de servicio y queremos día a día ir mejorando y dar el mejor de los servicios. Y una rotura muchas veces puede traer aparejado que ese servicio tenga que alterarse o interrumpirse. ¿Vamos bien? Ana, ¿me están escuchando? Sí, perfecto, Sergio. Bueno, perfecto. Bueno, si hay alumnos míos del otro lado, si hay bomberos o fuerzas vivas escuchando y viendo esta charla que estamos realizando, seguramente conocerán esta filmina porque yo la uso siempre. La uso siempre para dejar en claro la diferencia entre peligro y riesgo, porque muchas veces lo usamos como sinónimos cuando en realidad se trata de palabras bien distintas. Y ustedes se preguntarán por qué la voy a utilizar acá. Bueno, la voy a utilizar acá primero porque ya les digo, es algo que siempre me gusta dejar aclarado, pero que puedo utilizarla también y que siempre la utilizo en las charlas que doy de plan de prevención de daños. Fíjense esto que ustedes ven acá, la definición de peligro como elemento con potencial para generar daño a las personas, al medio ambiente, a las instalaciones, y la definición de riesgo, como la probabilidad de que un evento ocurra, como las consecuencias que puede generar ese evento. Fíjense que yo les estoy mostrando aquí un frasco donde la consigna dice que acá evidentemente hay caramelos, pero uno de estos caramelos está envenenado. ¿Este frasco es peligroso? Sí. Adentro hay algo que puede generarme daño, en este caso a las personas. ¿Y es riesgoso o cuándo aparece el riesgo? Y aparece el riesgo cuando el hombre mete la mano, ¿no? Dicen que los peligros existen, convivimos con ellos permanentemente en todos los ámbitos, y los riesgos cuando aparecen, y aparecen cuando nosotros metemos la mano. Entonces, ¿por qué utilizo esta filmina aparte de para dejar en claro estas definiciones que me parece que son importantes? ¿Por qué las utilizo en esto del plan de prevención de daños? Para graficar eh, esta importancia de que previo a que cualquier persona vaya a realizar un trabajo en la vía pública, un movimiento de suelo, lo que sea, previo a meter una pala para hacer ese movimiento, nos avise a nosotros para nosotros poder asesorarlos y mostrar. Ahora les voy a mostrar cómo es esa gestión. Entonces, antes de meter el caramelo, la mano en el frasco, decime, porque yo tengo perfectamente identificado el caramelo que está envenenado. Por eso utilizo esta filmina.
Yo cuando una persona, una empresa va a realizar un trabajo en la calle y me va a pedir lo que se conoce como interferencias, que ahora yo les voy a contar, ¿qué es lo que tengo que decirle? Mirá, vas a trabajar en una zona donde hay un elemento que puede generarte daño y la ubicación de ese elemento es esta. Claramente nadie va a querer romper un caño, ni nadie en esta filmina que yo les estoy mostrando va a querer agarrar a propósito el único caramelo que está envenenado en ese frasco. ¿Eh? Entonces, por eso muestro esto en lo que hace al plan de prevención de daños. Hay que realizar un trabajo, hay que mover suelo, hay que meter una pala en la tierra, es decir, en la analogía, tenés que agarrar caramelos de este frasco, agarrarlos sin problema, pero ten en cuenta que el envenenado es este, pero ten en cuenta que el caño está ubicado en este lugar. Por eso me parece también importante compartirles esta filmina y aplicarla a lo que es el plan de prevención de daños. Plan de prevención de daños que por supuesto se basa en lo que es la NAC 100. Para aquellos que son profesionales de la seguridad, todos estamos con la 19587, ¿no? Y para aquellos que estamos con la actividad del gas, haciendo una analogía también, nos encontramos con lo que es la NAC 100. En la seguridad, el 351 es la Biblia, y para los que estamos en la actividad del gas, la NAC 100 es más o menos lo mismo. Baja todos los lineamientos que nosotros después debemos llevar a la práctica. Y entre esos lineamientos también se encuentra cómo tenemos que gestionar la prevención de daños en nuestras cañerías. Y entonces vamos a desarrollar rápidamente estos puntos en donde nosotros debemos contar con un registro de potenciales excavadores en esas 300 localidades que yo les mencionaba hoy en el inicio de la charla cuando les presentaba a Camusi. En esas 300 localidades hay 300 biblioratos distintos que tiene cada uno, dependiendo de la localidad, su propio registro de excavadores. ¿Y quiénes son esos excavadores? Y bueno, están las empresas de servicio, están los municipios, la gente de arbolado, bueno, un montón de listados que dependiendo del lugar, nosotros debemos tener perfectamente actualizados, porque son a ellos a quienes debemos llegar con esta propuesta de evitar daños en las cañerías. Comunicación externa, por supuesto, PPD, esto es parte también de esa gestión, que todos ustedes que en algún momento pueden estar en una obra con trabajo, si Dios quiere, ejerciendo esta linda profesión, tengan presente también estos conceptos, cuando estén al frente de una obra y empiecen a aparecer máquinas para mover suelo, sepan que antes de meter esa máquina o de meter una pala manual, esa empresa debe haber pasado por Camusi y por las otras empresas de servicio, porque no solo hay caños de gas enterrados en la superficie. Capacitación externa e interna sobre el PPD, entregas de interferencias. ¿Qué es una interferencia? Y bueno, a ver, es entregarle a la persona que va a realizar la excavación esa foto del frasco indicándole dónde está el caramelo envenenado. Es entregarle a esa persona que va a realizar la excavación un plano con la aclaración, dependiendo de dónde él va a realizar ese trabajo, de dónde está el caño de gas, que es el que debe cuidar, no exclusivamente por lo que es el activo de la compañía, sino por la posibilidad de que pueda accidentarse en ese trabajo. El desarrollo de sondeos para ubicar cañerías, que ahora lo vamos a ver, la señalización temporaria. Nosotros tenemos posibilidades de detectar los caños de acero con equipos portátiles llamados radio detection. Esos equipos nos permiten caminar por arriba del caño y detectar perfectamente dónde están ubicados y a qué profundidad están de tapada, como se denomina. Entonces, antes de realizar las maniobras,
y después de haber detectado ese caño, nosotros hacemos señalizaciones temporarias sobre superficie para que quede perfectamente indicado por dónde está la traza de ese caño y que ninguna persona trabaje sobre ese lugar. Por supuesto que están las inspecciones en obras de nuestros muchachos de plan de prevención de daños y la vigilancia continua que hacemos todos los integrantes de CAMUSI y todos los actores de las fuerzas vivas y todos ustedes también, en la necesidad de que si vemos una máquina trabajando, tener la tranquilidad de que el plan de prevención de daños se está gestionando y no va a ocurrir ningún accidente. De ese listado, fíjense cómo trabajamos como parte de la gestión. Esto es un semáforo, digamos, el verde, amarillo y rojo, que se arma a partir de lo que es las roturas del año anterior. Es decir, para aclarar, nosotros tenemos registro porque además regulatoriamente debemos informar cada rotura en nuestro sistema, debe ser informada al ENARGAS, que es nuestro ente regulador, con la investigación del caso y con todo lo que corresponde. Entonces, todas esas roturas van a un listado que van a cerrar, por ejemplo, que cerraron el año 2019, que ahora les voy a mostrar esa estadística. Ese listado de empresas que rompieron u organismos que rompieron algún caño me van a permitir ubicar y generar y completar este semáforo en donde el verde va a ser la empresa que no tuvo roturas durante el 2019 en este caso, el amarillo una rotura y el rojo 2 roturas o más. A partir de hacer mi gestión con ese excavador. Si está en el registro verde, voy a notificarlo con una nota anual diciéndole, y ahora se las voy a mostrar de qué se trata. Si está en el registro amarillo porque produjo una rotura durante el ejercicio anterior, voy a hacer una comunicación semestral, necesito aumentar la presencia ahí. Y por supuesto, si ya estamos con organismos o empresas que rompieron más de 2 veces en el año, nosotros ya los integramos a un registro rojo, donde en este caso las comunicaciones del plan de prevención de daños se hacen cuatrimestralmente y en muchos casos también se requiere la denuncia penal. ¿Por qué? Porque también debemos saber que el Código Penal va contra estas situaciones que atenten contra la integridad de las personas o contra los bienes de las personas. El Código Penal también especifica eso y nosotros, por norma, superada esas dos roturas o dependiendo del evento, debemos hacer y accionar también penalmente cumpliendo la ley. Esta es, les cuento cómo es la gestión rápidamente. Esta es la nota que todos los años, anualmente, semestralmente o cada 4 meses, dependiendo donde estemos ubicados, donde esté ubicado en este semáforo de acá arriba, dependiendo de las roturas que tuvo, entregamos a todos los excavadores, a todos los municipios, a todas las dependencias, a todas las empresas de servicio, entregamos esta nota, en donde los notificamos de que existe este plan de prevención de daños, en cumplimiento, como les decía, de la norma NAC 100, y que previo a realizar cualquier excavación, que por favor nos den aviso para poder gestionar este plan de prevención de daños. Existen también otro tipo de formularios que completa quien lo solicita. Ahí esta persona, bueno, y se los cuento por si ustedes también en algún momento están en obra y quizás tengan que gestionar este pedido de interferencias. En el caso de CAMUSI se completan estos formularios en donde la persona que solicita la interferencia nos cuenta en qué lugar va a realizar el trabajo, qué tipo de trabajo va a realizar, y nosotros en 48 horas tenemos la obligación regulatoria de entregar, por supuesto,
y responder ese pedido de interferencia. En algunos casos dirá que ahí no hay caño, porque no en todos los lugares donde se realizan trabajos hay caños enterrados, o en otros lugares sí, y bueno, le daremos todos los planos y todas las indicaciones, por supuesto que gratuitamente, para que ese trabajo se lleve adelante sin ningún tipo de incidentes que lamentar. Bueno, acá está todo este tema que les comentaba de lo que es la entrega de las interferencias, y se hace la aclaración de que previo a utilizar máquinas, cuando hablo de máquinas hablo de máquinas retroexcavadoras, por ejemplo, hacemos la aclaración y siempre lo comentamos de que cuando yo te doy la interferencia, te doy el plano y te indico el caño está en este lugar, primero que debemos hacer, o lo primero que deben hacer los excavadores es manualmente encontrar el caño, y una vez que lo encuentran manualmente, identificarlo para decir, acá está el caramelo envenenado, acá está el elemento que puede generarnos daño. Pero ese sondeo o ese cateo, como se lo denomina, siempre debe ser manual, siempre debe hacerse con pala manual. No se crean esto de que, no, yo lo puedo hacer con la máquina, me doy cuenta cuando, no, porque cuando el maquinista se da cuenta es cuando empieza a salir el gas por la rotura que generó. Ni hablar si se trata de un caño de polietileno. Nosotros tenemos en la mayoría de las redes de distribución, se trabaja con caños de polietileno, y en algunos casos caños de acero, pero hay mucho, mucho polietileno, y bueno, y que claramente son elementos que desde el punto de vista de la integridad se pueden romper fácilmente, ni hablar que con un impacto de un balde de una excavadora, ¿no? Así que siempre los sondeos se deben realizar manualmente. Otra de las cosas que son parte de la gestión es esta guía del excavador que le llamamos nosotros, que por supuesto es una guía resumen de lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es una guía resumen que también suma al objetivo, ponemos también nuestro teléfono de emergencia por las dudas. Y bueno, y la gestión se termina con lo que es la entrega de los planos, con las aclaraciones que correspondan. Le entregamos también con esa documentación una guía para trabajos en proximidades de tuberías. Esto es una resolución de Enargas muy importante, la 2135, porque lo que indica esta resolución es las distancias mínimas que vos tenés que respetar cuando vas a realizar el tendido de otro servicio. Si ya existe nuestro caño, vos tenés distancias mínimas que debes respetar entre servicios, porque no podés ponerlo arriba del caño existente, ni podés ponerlo a 10 centímetros del caño existente. Hay normas para respetar, hay tablas para respetar, y nosotros entregamos dentro de esa información también lo que refiere a esta resolución tan importante. Bueno, esto que les decía de la obligación de realizar los sondeos con herramientas manuales, y cuando son sectores críticos, y cuando me refiero a sectores críticos me refiero a quizás caños importantes en lo que hace no solo a su diámetro y a su presión, sino también podemos considerar un sector crítico un caño de red que pasa a 1,5 kilos por una vereda, pero en esa vereda hay un hospital o en esa vereda hay una escuela, entonces yo le doy la misma criticidad de que fuera un gasoducto. ¿Por qué? Por el potencial daño que puede generar desde el punto de vista de la energía que puede liberar una explosión, no, sino porque una rotura en la puerta de una escuela, todos sabemos lo que implica desde el punto de vista de la atención de la emergencia. Entonces, si tienen que retirar un árbol y ese árbol, por más que a uno le parezca algo sencillo como tarea, está en una vereda donde en pocos metros hay una densidad importante en distintos establecimientos, nosotros lo consideramos como crítico eh, esa interferencia, y entonces le damos un tratamiento especial
también en lo que hace al seguimiento y a la supervisión de ese tipo de tareas. Y esto por último es lo que nos permite a nosotros, este formulario que ustedes ven aquí en la margen inferior izquierda, que nos permite realizar lo que se conoce como marcación de campo. Hay veces que los planos que nosotros tenemos no coinciden en la práctica o en el campo, y entonces es necesario replantear ciertas medidas, y bueno, lo que hacemos es realizar esta marcación in situ a través de sondeos y a través de instrumentos que nos permiten hacer la detección. Y bueno, y rápidamente, por supuesto, a partir de ese trabajo de campo, actualizar nuestros planos. Lo que sigue aquí es parte de las campañas publicitarias que también son exigencias de la norma, campañas publicitarias que se expresan a través de folletos, de charlas de capacitación, de avisos en los medios gráficos. Fíjense que no solo apuntamos a mostrar una imagen de una retroexcavadora trabajando, las roturas también la produce el vecino, colocando un canasto de la basura, sacando un árbol, conexiones de cloaca. Los fines de semana es algo habitual en mucha de nuestra área de concesión, en donde la gente se conecta, en muchos casos clandestinamente, a la cloaca y se equivoca de caño y perfora el caño de gas, con la consecuencia que se puede generar. Así que también no solo tiene que informar el que va a hacer una ruta o el que va a hacer un cordón cuneta, sino también aquel que va a hacer, como en este caso, colocar el canasto de la basura, sacar un árbol de la vereda, realizar una vereda nueva. Bueno, cualquier movimiento del suelo es necesario que se comuniquen con nosotros para que podamos darles una mano y cumplir el objetivo de que ningún caño se rompa y que nadie se accidente. Bueno, otro de las imágenes que utilizamos para esta campaña. Entonces, siempre orientada a las empresas y orientada también al vecino. Vamos a ver algunos casos. Ana, ¿vamos bien? Sí, perfecto, Sergio. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver algunos casos reales, compartir con ustedes para que tengan esto. Evidentemente, cuando el plan de prevención de daños no funcionó, cuando la interferencia no se solicitó, ocurren estas cosas. Voy a tratar de compartirles un video para que puedan ver y para que vean de alguna manera lo que es una rotura en 1,5 kilos de presión. En las veredas nuestra distribución se hace a 1,5 kilos de presión, en algunas localidades a 4 kilos de presión. Es decir, en la vereda yo tengo 1,5 kilos de presión en la mayoría de los lugares. Cuando ingreso a la casa, a través del regulador que existe en los gabinetes, yo tengo 20 gramos. Entro con una presión de seguridad a los domicilios. El día que ese regulador no funcione, por supuesto, cuando prenda la hornalla la voy a pegar en el techo, ¿no? Tenemos que tener claro entonces que si yo tengo una emergencia en vereda, en este caso es 1,5 kilos de presión. Y si la emergencia está dentro de la casa, y si bien cuando hay un evento dentro de una casa, lo primero que hacemos, y eso es lo que hacen los bomberos, es cerrar el gas y cortar la luz, pero sepa que del regulador del gabinete hacia adentro manejamos 20 gramos. En la vereda, 1,5 kilos. Bueno, esto es lo que ocurre cuando también se trabaja con una retroexcavadora arriba de una vereda. Poner un balde de 1 metro cúbico es difícil que no puedan generar una rotura. Y lamentablemente esto se ve muy seguido.
esta máquina ya había roto caños, pero nunca se había prendido. En este caso se prendió, en este caso el rango explosivo fue el justo, y por fricción, por estática, por el roce del balde con algún metal o con con el mismo suelo, pudo ser la fuente de ignición, y este municipio se quedó sin esta máquina. Pero fíjense ustedes la profundidad, que prácticamente el balde no se ve. O sea, claramente algún daño ahí se iba a generar. Y bueno, lo que se hizo acá en este caso era un caño de polietileno, se estrangula, se hacen pozos a una distancia de seguridad de esta rotura, y con prensa se estrangula, y una vez que se estrangula no hay combustible, no hay más fuego. Bueno, acá no puedo mostrarles la foto de la máquina porque lamentablemente no se encontró. Acá estamos hablando, fíjense la energía que hubo en juego aquí. Esto es una rotura no de un caño de 1,5 kg, ni de 63 milímetros, ni de 50. Esto es un caño de 30 pulgadas, 70 kilos de presión, que son los caños que normalmente van por los campos. Y es en los campos donde normalmente también, cuando hay época de inundación o cuando no hay agua y necesitan traer agua de otro lado, se contratan máquinas, no se solicitan las interferencias, y lamentablemente fíjense la deflagración que se produjo acá, fíjense la energía, que estas son fotos aéreas, lo que lamentablemente se generó por no pedir una interferencia y no tener identificado dónde estaba el caño. Bueno, otra rotura con 80 usuarios afectados, como algunos antecedentes para que ustedes puedan conocer también. Esto fue Bariloche. Bueno, aquí estuve esa semana, viajé, movimos recursos de todos lados, 45.000 usuarios quedaron sin gas. Fíjense que estuvimos casi 5 días rehabilitando. Y me detengo un segundito acá, porque quiero que tengan presente que cuando se produce una rotura, no es como cuando se corta la luz, que uno se queda sin luz en la casa, los muchachos de la distribuidora reparan el cable y vuelve la luz. Y al otro día uno se levanta y dice, mira, nos olvidamos el ventilador prendido o la luz prendida, porque a la madrugada vino la luz y no nos dimos cuenta. Con el gas no pasa eso, no puede pasar eso. Nosotros debemos reparar esa cañería, mientras la vamos reparando, pasar, en este caso en Bariloche, por los 25.000 domicilios, cerrar todas las llaves de esos gabinetes. Una vez reparado, eliminar, inertizar el caño, eliminar el oxígeno del caño. El oxígeno para nosotros en un caño de gas es enemigo. Nosotros no podemos distribuir mezcla explosiva, nosotros debemos distribuir 100% de gas, y eso requiere, en el caso de una rotura, generar esa inertización hasta tener el 100% de gas, y después ir casa por casa para que, con presencia del usuario, realizar la purga de los artefactos, con un protocolo y con un procedimiento perfectamente escrito. Por eso les digo que las consecuencias de una rotura realmente, en muchos casos, desde el punto de vista del operativo, en lo que tiene que ver con el servicio, se ven muy deterioradas. Aquí lamentablemente el maquinista tuvo daños en su rostro, pues imagínense que las proyecciones de este fluido saliendo descontroladamente en 40 y pico de kilos, bueno, genera normalmente daños. Normalmente el maquinista sale lesionado, pero los muchachos que están al lado, ahí mucho más. En este caso, a Dios gracias, no hubo que lamentar víctimas de ninguno de los muchachos que estaban realizando la obra esta acá en la ruta 40. Bueno, otra de los eventos, extracciones de árboles. En este caso empiezan con la pala, el hombre se cansó, vio las raíces gruesas, hizo la gran chorro de nafta, tiró un poco de nafta para debilitar esas raíces,
sin saber, por supuesto, que debajo de estas raíces, que cercano a este árbol había un caño de plástico. El fuego con el plástico no se llevan bien, por supuesto. En algún momento la integridad de ese caño colapsó y en consecuencia, si bien no se ve muy bien, pero acá donde yo estoy señalizando con el mouse, hay una llama importante de esa rotura producida en esta extracción de un árbol. Esto también es una llama 1,5 kg, para que tengan en cuenta de alguna manera. Esto es un caño de acero chico, y es 1,5 kg de presión, pero para que tengan en cuenta lo que se produce. Algunas veces esto se prende, algunas veces solamente tenemos un escape de gas. Desde el punto de vista de la emergencia, para nosotros si está prendido es mejor, porque todo el gas que sale lo tengo confinado en ese ambiente y se va consumiendo con la llama. Por eso van a ver que hay veces que si ese fuego no compromete a la vivienda, nosotros preferimos dejarlo prendido, hacer protección con bomberos de las estructuras, hasta que podamos anular la salida del fluido. Lo que ustedes ven acá, que yo les señalo, bueno, este es el caño roto, ¿no? De plástico. Y esto que ven acá es la malla de advertencia, que todo caño plástico tiene por encima. Si yo estoy excavando en una vereda y aparece esta malla que dice peligro gas, esta malla de advertencia amarilla, tengan presente que abajo de esa malla, una palada más abajo, está el caño de gas. Todo caño de plástico tiene, previo a encontrarse con él, una malla de advertencia, que es la que de alguna manera se puede ver ahí, que ustedes van a identificar perfectamente. Les cuento rápidamente los datos estadísticos para no extendernos más en el tiempo, pero para que ustedes vayan viendo, fíjense lo que es esta curva. Realmente se ve un incremento importante en las roturas año tras año. El año pasado tuvimos un descenso importante y queremos seguir trabajando. Por supuesto que en este año el contexto de pandemia nos va a llevar también a ese descenso, pero esto va a estar, lo vamos a sacar de la estadística, por supuesto, porque esto depende mucho de la obra pública y evidentemente todo eso está parado. Pero fíjense cómo este plan de prevención de daños debe seguir implementándose y trabajando codo a codo para evitar que esto se nos vaya para arriba. Fíjense, cada uno de estos eventos, el año pasado 457 roturas en estas 7 provincias, fueron escapes de gas que podrían haber generado o que podrían haber tenido el potencial de lastimar a alguien o generar daños a las propiedades. El 88% de las roturas se produjeron en caños de red, porque nosotros somos distribuidores y es la mayoría de nuestros activos tienen que ver con redes, o sea, los caños que van por las veredas. No tuvimos roturas en ramales y gasoductos, y estos que ven acá, este 12% en gabinetes de regulación, son los que se suman normalmente los fines de semana con la presencia de alcohol en los conductores, en donde producto de choques o el mismo propietario le erra el portón y se choca el gabinete de regulación o el nicho, como le decimos normalmente, y bueno, esto también suma a la estadística porque rompen todo el gabinete. El 52% de las roturas del año pasado las produjeron máquinas. Esto es dinámico, a veces son herramientas manuales y a veces son retroexcavadoras. El año pasado estuvieron por encima las máquinas. Bueno, seguimos avanzando para no extendernos en el tiempo de la propuesta. Algunas recomendaciones rápidamente. Previas a una excavación, pedir a Camusi gratuitamente los planos, las interferencias, para que podamos ayudarlos y evitar daños. Coordinar con nosotros la realización de los sondeos, esto de encontrar el caño previamente. Tenemos instrumentos, tenemos herramientas para contribuir en ese objetivo.
respetar las distancias mínimas de seguridad que se deben cumplir con otras instalaciones subterráneas. En caso de emergencia, por supuesto, llamar rápidamente a Camusi todo el año, las 24 horas del día, en lo que hace a Pampeana, y lo tienen ustedes también en cada una de las facturas. Estos son nuestros teléfonos de emergencia. En caso de un escape, no retire la pala de la máquina, rápidamente uno debe apagar y eliminar cualquier fuente de ignición. No ponerme a retirar la máquina porque eso puede ser que encuentre la mezcla justa de ese rango explosivo que hablábamos hoy y generar una emergencia importante. Y ubicarse, por supuesto, alejarse de ese lugar y ubicarse en una distancia segura. Entonces, evitar iniciar excavaciones sin solicitar los planos, evitar no realizar los sondeos o encontrar los caños con las máquinas. Los caños se encuentran después que le entregamos la interferencia con la pala manual. Evitar tapar roturas de cañerías con revestimiento dañado. A veces no sale gas, pero la acción de la pala o de la máquina rompió el revestimiento, y la rotura de un revestimiento, si bien no es tangible en el momento, a los pocos meses o al año yo voy a tener problemas de corrosión en ese revestimiento que protege ese caño, y puedo tener consecuencias realmente muy importantes. Si daño el revestimiento, rápidamente aviso a Camusi para que nosotros vayamos muy agradecidos a realizar ese revestimiento para no enterarnos cuando ese caño tenga alguna consecuencia. Y evitar fundamentalmente, cuando abrimos zanjas y encontramos caños con gas, tensionar. Me refiero más a los que son los caños de polietileno, que son mucho más versátiles y pueden tensionarse, porque una vez que yo tapo ese caño tensionado, puedo en futuro tener algún inconveniente en las uniones o en los accesorios que yo le incorporé a ese caño durante la obra. Por último, el gas, por supuesto, es un fluido seguro si es manejado con responsabilidad. El gas es un fluido peligroso porque potencialmente puede generar daño. Nosotros no podemos trabajar sobre la variable del peligro porque esa característica es inmodificable. El gas puede dañarnos, lastimarnos si le damos la posibilidad. Tenemos que trabajar sobre la variable del riesgo, como les decía, sobre la probabilidad de que un evento ocurra o sobre las consecuencias que ese evento puede generar y minimizarlas. Bien, compartimos dos últimos videos que quiero compartir con ustedes y ya terminamos. Y le damos paso al nuevo disertante. Esto es unas chicas que están tomando algo y una le dice, ¿ese no es tu novio? Le dice un grupo de amigas, no, mirá tu novio. Bueno, los comentarios no los entiendo mucho, pero me los imagino. Bueno, una desilusión muy grande, pobre. Ese es un video que quería mostrarles y vamos a ver otro video. Yo sé que ustedes no escuchan el sonido, pero yo se los voy a ir diciendo. Grupo de médicos en quirófano con un paciente en la camilla, una imagen radiográfica. Colegas, miren la foto, acá veo una imagen que me preocupa. ¿Qué hacemos? ¿Operamos? Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a operar. Vamos a operar, miran esa imagen, se van a operar al paciente que estaba esperando allá. Bueno, terminada la intervención, vuelven, no encontraron nada claramente dentro del organismo de ese paciente. Bueno, y oh sorpresa, algo ocurrió ahí. ¿Por qué les muestro estos dos videos y con esto sí finalizo? Es porque hoy les contaba un poco la diferencia entre peligro y riesgo, y ahora
les dejo también esta definición y esta diferencia entre lo que es observar y mirar. Nosotros debemos observar. Siempre le digo a mis alumnos, cuando tengo la posibilidad de dar clases, siempre le digo a los muchachos míos, compañeros de trabajo, que todo este tema de la seguridad no tiene mayores misterios, digamos. Esto tiene que ver básicamente con venir sanos a trabajar y volver sanos a nuestras casas. No hay más misterio que eso, ¿eh? Yo tengo que ir sano a trabajar y tengo que volver sano a mi casa. Es mi responsabilidad trabajar de la mejor manera, pero llegar a casa y encontrarme con mi familia y abrazar a mi familia, que es para lo cual uno trabaja. Entonces, para poder cumplir ese objetivo, no es posible hacerlo si nosotros no aprendemos a observar. Fíjense la diferencia. Es focalizar la vista detenidamente con un propósito. ¿Con qué propósito? Yo tengo que volver sano a mi casa. Ese es nuestro propósito. Si solamente miro, se me escapan un montón de situaciones. Me escapan montones de situaciones. Si estoy mirando una soldadura en un gasoducto y solamente la miro, se me puede escapar que la moladora no tiene protección, que el enchufe está a punto de tocar un charco de agua de dentro del pozo, que están amolando y no tienen el protector. Montones de cosas. Nosotros debemos observar, aprender a observar, a identificar el peligro y a trabajar sobre los riesgos. La única forma de hacerlo es observando, y así debemos manejarnos. Tener en claro bien esa diferencia y a cumplir el objetivo de volver sanos a casa. Eso es todo, Ana. Esa es mi presentación. Quedo abierto, si los tiempos lo permiten, a las consultas o comentarios de quienes nos están escuchando. Bueno, Sergio, en primer lugar, muchas gracias. Para mí fue muy clara e interesante la disertación. Acá hay algunas consultas, ¿sí? Una es ¿qué se utiliza para odorizar el gas? Bueno, bien, lo que utilizamos es un producto a base de mercaptano, que es un líquido que nosotros inyectamos en la corriente de gas en puntos estratégicos, y a partir de esa inyección, controles permanentes que a nosotros nos permiten tener la tranquilidad que les contaba en distintos puntos de las redes, en controles periódicos, donde tomamos odorización y eso nos da la tranquilidad de que toda nuestra red está perfectamente odorizada. Buenísimo. Después vos estabas hablando de la solicitud de interferencia. Sí. Bien. Había un número. La consulta era si había algún correo, algún contacto directo o una oficina directa a la cual dirigirse para hacer esa solicitud. Sí, a ver, por supuesto que ese número está y ese número te va a derivar a nuestras oficinas. En este contexto de pandemia, nosotros tenemos casillas de mails habilitadas y que están en las páginas web nuestras y que yo también después se las puedo pasar para el caso de lo que son los trabajos en La Plata o en el mismo call center y en el número que yo les pasé en esas filminas también lo pueden hacer. Hoy lamentablemente toda esta gestión de interferencias se está haciendo desde el punto de vista de lo que son formularios de manera virtual, pero lo que no quita que nosotros igualmente hagamos las supervisiones de campo. Hacer este tema de interferencias de manera virtual, si lo dejamos así solamente es como firmar un permiso de trabajo en el escritorio y no en el campo, como debiera ser. Entonces, si bien la gestión ahora la podemos hacer virtualmente a través de la casilla de mail, las supervisiones y nuestra asistencia en campo sigue estando, por supuesto. Bien. Acá, bueno, consulta en el caso de rotura, ¿quién se hace cargo del costo de las reparaciones? ¿El excavador, ustedes o el municipio del lugar? No, nosotros intentamos, por supuesto, que quien rompa, sea la persona que se haga cargo de los costos, tanto de los costos operativos en materiales
gas venteado a la atmósfera y demás. Reconozco que es difícil muchas veces lograrlo, pero por supuesto, como dice el dicho, el que rompe paga, ¿no? Sí, bueno, desde ya muchas felicitaciones, excelente. Muchos alumnos que dicen que tuvieron, bueno, el placer de escucharte y ahora volver a hacerlo nuevamente. Qué bueno eso, qué bueno eso. Un gran saludo para todos. Excelente presentación, un placer escucharte, muy claro todo. Bueno, se ve que hay mucha familia del otro lado. Sí. Bueno, acá dice, ¿puede pasar que el gas en diferentes momentos pueda tener mayor o menor potencia? Ah, y eso es algo que todos los años ocurre cuando aparece el frío, digamos. Entonces viene el frío y la mayoría de la gente dice, ¿qué pasa con el gas que no calienta? Me llaman a veces, ¿no? ¿Qué pasa que no calienta el gas? Bueno, pasa claramente que el intercambio calórico que yo necesito en épocas de mucho frío, por ejemplo, no sé, vamos a calentar agua para tomar el mate. Normalmente el agua me ingresa a 23 grados de la red y en invierno me entra a 2 grados y bueno, seguramente voy a tardar mucho más en poder calentar el agua esa o los ambientes cuando hace mucho frío, estos días de enorme frío, uno dice, ¿qué pasa con no calienta el gas? Pero sí, el gas mantiene el poder calorífico, nosotros somos permanentemente auditados por el ente porque hacemos cromatografía del gas que distribuimos y nos debemos manejar dentro de un parámetro que ya está perfectamente normado y de hecho la facturación después tiene que ver también con esa cromatografía, no solo con el consumo, sino con las calorías entregadas. Sí, exactamente. Bueno, la realidad es que son todas más que felicitaciones de buena disertación y explicación. No hay, no hay más dudas que las que fui mencionando recién. Así que de mi parte, bueno, agradecerte. No, muchas gracias a ustedes. Un placer escucharte nuevamente. Soy No, parte no. de la familia.